Pues buenas tardes a todas y todos a este evento que provocó la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre, que fue el día de ayer. En ese escenario nos sumamos a los 16 días de activismo ONU Mujeres. El tema que vamos a escuchar de nuestra disertante el día de hoy es la construcción de un nuevo modelo de masculinidad y feminidad para erradicar la violencia de género. No sin antes algunas indicaciones, les pediríamos que mantengan sus micrófonos apagados. Si ahorita gustan para la introducción, encender sus pantallas y los saludamos y las saludamos con mucho gusto. Tenemos una exposición que va de 45 a una hora, 45 minutos a una hora, según lo considere la ponente. Al final de cuentas, habrá un breve tiempo para los efectos de hacer algunas opiniones, algunas preguntas, y bueno, explotar en la medida que se pueda ese último lapso. Ya está por aquí la magistrada Julia García González. Está con nosotros también la directora de nuestra facultad, la maestra Tania Torres Chávez, y el protocolo que tenemos, el primer término, le daremos el uso de la palabra a la directora para que salude y dé la bienvenida a la ponente. Tiene el uso de la palabra la maestra Tania. Maestra, no se escucha. A ver, déjeme lo checo. Ya. ¿Sí voy a poder compartir mi pantalla? Sí. Bueno. Sí, cualquier detalle lo atendemos aquí. Ah. El experto Sí, es don Juan Torres Melgoza. Okay. Buenas tardes. Una disculpa con razón. Hace un rato yo lo saludaba, nada más que parece ser que algo sucedió en la máquina, parece ser que no tenía sonido y miren nada más. Una disculpa, magistrada Julia García. Es un gusto saludarla. Magistrado Froilán, también es un gusto saludarlo. Para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales es muy grato que en esta tarde tengamos la oportunidad de escuchar una disertación de la magistrada Julia García. Primero, porque es amiga de los Nicolaitas. Segundo, por su vasta experiencia y por su destacada participación que ha tenido en defensa de los derechos de las mujeres y en la lucha en contra de la violencia contra las mujeres, ¿sí? Es muy importante destacar que la magistrada García González ha sido una gran activista en la defensa de las mujeres para erradicar la violencia que se genera en nuestra sociedad en contra de todas esas mujeres que son violentadas en diferentes aspectos de su vida personal e incluso profesional. Y creo que es muy importante que en una fecha como la que estamos conmemorando, que es el día de ayer en que se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, creo que es importante que en estos 15 días, 16 días que iniciaron ayer, en los que debe de hacerse énfasis en la necesidad que hay de proteger a la mujer, en la necesidad que hay de salvaguardar su integridad, su dignidad y de hacer conciencia de la importancia que las mujeres tenemos en nuestra sociedad para recibir un trato igualitario, para tener mismos derechos y para tener las mismas posibilidades que tienen los varones. Es muy importante el que el día de hoy, en esta tarde,
tengamos la oportunidad de escuchar una disertación relacionada con la construcción de un nuevo modelo de masculinidad y feminidad para erradicar la violencia de género. Este tipo de temas, primero, nos enaltecen como universidad porque permiten que nuestra comunidad de estudiantes, hombres y mujeres, se den cuenta y se concienticen de la importancia del tema. Que los jóvenes que se están formando en el aprendizaje de la ciencia del derecho sean conscientes de lo que es la mujer, de lo que implica un trato igualitario y de respeto para ella. Y bueno, pues, qué mejor que tengamos esta posibilidad gracias a esa intervención tan oportuna y siempre con tan buena iniciativa del magistrado Muñoz Alvarado, un magistrado de circuito, un magistrado que pertenece al Poder Judicial de la Federación, pero que siempre tiene presente su esencia de ser nicolaita, su esencia que lo hace hijo de la Casa de Hidalgo, y que gracias a esa iniciativa es que en esta tarde vamos a tener la oportunidad de escuchar a la magistrada Julia García González. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a ambos, tanto a la magistrada García González como al magistrado Muñoz Alvarado, la magnífica iniciativa y la posibilidad de que todos podamos compartir esta interesante disertación que en un momento vamos a poder escuchar. Magistrada, sea usted bienvenida a esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. La comunidad la escuchará con mucho gusto. Gracias por sumarse a estos proyectos académicos en pro de la formación de los futuros juristas. Y por supuesto, gracias también al magistrado Muñoz Alvarado por esa disposición y por esa actividad siempre en pro del mejoramiento de la formación de los estudiantes. Que sea de mucha utilidad esta disertación. Muchas Es cuanto gracias. y buenas tardes para todos. Muchas gracias, se lo agradezco. Muchas Si gracias, les parece bien, vamos a empezar. Bueno, sí, sí. directora. Para dejar en uso de la palabra a la magistrada Julia García González y que nos explique esas palabras que parecieran nuevas, como lo de sororidad, estereotipos, paridad, masculinidad, feminidad. Quiero referirles algunos datos curriculares de nuestra ponente. ¿Sí nos escuchamos? Sí, yo sí escucho. Ok. La maestra Julia María del Carmen García González es originaria de Toluca, Estado de México. Es madre de un hijo y de una hija. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México y obtuvo su título con mención honorífica. También tuvo una especialidad en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Es maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, donde también atinadamente le dieron el grado con mención honorífica. Por supuesto que ha participado en diversos seminarios, diplomados en instituciones como la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto de la Judicatura Federal, la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que ahora, con la reforma al Poder Judicial Federal, se denomina Escuela Federal de Formación Judicial, anteriormente Instituto de la Judicatura Federal. Ha sido ponente en múltiples congresos y seminarios. Prueba de ello es que hoy está con nosotros. Ha impartido conferencias, todas vinculadas con el derecho constitucional, los derechos humanos y, por supuesto, la perspectiva de género. En el año de 2000, ingresó al Poder Judicial de la Federación como secretaria de tribunal en diversos órganos jurisdiccionales colegiados especializados en materia administrativa y penal. 9 años después, o sea, en 2009, resultó vencedora en el tercer concurso de oposición libre para la designación de magistradas y magistrados de circuito, cargo que actualmente desempeña. Está adscrita al primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito con residencia en Naucalpan de Juárez. Si se preguntan por qué no menciono que pasó por un juzgado,
No, porque la magistrada obtuvo su nombramiento como tal, directo de secretaria a magistrada. Creo que eso es muy meritorio. Hace algunos meses atrás, dejó la función porque concluyó su periodo como presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil. Cargo para el que en un nuevo periodo fue reelegida, es decir, estuvo en los periodos 2019-2020 y 2020-2021. En 2020 fue reconocida, dice aquí el dato, como una de las abogadas más influyentes en México por la revista Foro Jurídico. Yo no estoy de acuerdo porque sigue siendo reconocida, no fue, sigue siendo reconocida. Estimada magistrada, amiga, Julia García González, bienvenida a tu casa. Sabes que los nicolaitas te aplaudimos siempre. Estás en uso de la palabra. Muchas gracias. Pues ya que estoy peleando para ver si puedo compartir mi pantalla y, a ver, vamos a ver. Dice presentar ahora, o si alguien me puede hacer favor de decir qué le muevo. Es que ya ven que cada plataforma tiene como, digamos, iconos distintos, y si no, bueno, pues ya nos las echamos así. Ojalá pudiera yo compartirles algunas imágenes, porque me parece que hay imágenes que hablan por sí solas, ¿no? Acerca de, a propósito de estos temas. A ver si escucho. Sí, Juan, ¿nos podrías auxiliar? Porque a mí no Claro. me dan la opción. ¿Qué pasó? Dígame. ¿Podemos Quiero auxiliar? compartir una presentación de PowerPoint, si es posible, Sí. por favor. Sí, magistrada, adelante, ¿puede? Ah, pero, ¿qué le aprieto? No, Hasta abajo No, tengo el a ver. micrófono, tengo la cámara. voy. No Déjeme escuchamos. ver si es un asunto de la configuración y Es que a veces quien organiza puede, digamos, como que decidir quién comparte, quién habla, etcétera, ¿no? Pudiera ser el caso. Y si no, ya se lo mandé al magistrado Froilán. Sí. Por WhatsApp. Y si no, pues así empezamos, porque yo sé que el tiempo es poco y... O me dan un correo y se los mando y me apoyan pasándolo, como ustedes me digan, ¿eh? Sí, si gusta, le paso un correo. Por favor. Está habilitado para presentar, pero mándemelo y yo se lo puedo compartir con todo gusto. Por favor, porque yo no encuentro la opción que me permita, puedo ver los mensajes del chat, puedo, dice pizarra, cambiar diseño, pantalla completa, cambiar de cámara, aplicar efectos visuales, notificar un problema, notificar uso inadecuado, solución de problemas y configuración. No tengo otra opción. Y si no, pues si quieren empezamos así, porque la verdad es que sé que el tiempo es, que el tiempo pasa. Bueno, si les parece bien, empezamos así, si es posible solucionarlo, ojalá. Sí, magistrada, perdón, le mandé al magistrado mi correo, si se lo puede enviar o anotar, es juan.torres.melgoza @image.mx. Y yo comparto. Incluir. Y entonces dijimos Juan
Ajá. .torres. Juan. Ah, ya lo encontré, ya me lo mandó el magistrado, gracias. Bueno, ya se lo envié, a ver si mientras es posible tener acceso a él. Es un archivo que puede que esté pesado, pero porque son prácticamente puras imágenes. Si fuera posible, ojalá lo fuéramos avanzando y si no, vamos a empezar si les parece bien. Buenas tardes a todas y a todos, les agradecemos que hoy nos acompañen. Ya bien lo decía la directora, hoy nos sumamos a la propuesta que hace ONU Mujeres para hacer 16 días de activismo contra la violencia de género que empezaron ayer, 25 de noviembre, y vamos a concluir el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y entonces, bueno, pues la gran apuesta es hablar de estos temas de género para entender por qué tenemos los niveles de violencia que tenemos. Si me acompañan, voy a tratar de darles un mini recorrido histórico, porque me parece que hay que tener conciencia plena de cuál ha sido la situación por siglos, para que después nos preguntemos qué está pasando actualmente y sobre todo qué es lo que genera este tipo de expresiones de violencia. Les ofrezco que otro día hablamos de expresiones de violencia, de espacios donde se desarrolla, etcétera. Pero ahora les quiero platicar cómo en la sociedad hemos construido esta diferencia, ¿no?, entre hombres y mujeres a partir de los roles y de los estereotipos de género. ¿Cómo empezamos a ver entonces, cómo nos empezamos a percatar de la situación? Si ustedes recuerdan, y siempre hago esta mención, me gusta hacer este recorrido histórico para que ustedes vayan dando cuenta de este fenómeno. Y voy a dar 4 saltos históricos, pero rapidísimos, porque de verdad, si les platicáramos toda la información que se ha detectado, sería muy interesante, pero hay maestrías de género que se ocupan de esto, para que sepamos cuánta teoría política se ha construido en relación con los feminismos. Pero acá lo importante es que vamos a ver cómo desde la cultura popular, cómo desde la percepción que se tiene, el lugar en el que se nos ha ubicado a las mujeres. Lo digo siempre con todo respeto, pero hay quien ha interpretado la Biblia y dice que nos expulsaron del paraíso porque Eva tentó a Adán, ¿no? Y por culpa de Eva tenemos que ganar el pan con el sudor de la frente y tenemos que parir a nuestros hijos con dolor. Y entonces, no solo fue Eva, sino que fue Pandora cuando le dieron la caja con todos los males y las miserias y las calamidades del mundo y le dijeron no la abras. Y Pandora, que era una mujer que no se controlaba a sí misma y era curiosa y era metiche, pues que la abre, que salen todas las enfermedades y todas las cosas terribles. Y entonces, si damos saltos en la historia, vamos a llegar a la Edad Media, cuando el 85% de las personas que la Santa Inquisición quemó fuimos mujeres, y fuimos mujeres que cuestionábamos ese status quo, que nos rebelábamos ante las múltiples violencias sexuales, económicas, patrimoniales, etcétera. Y entonces, si damos otro salto, yo asumo que me estoy dirigiendo a estudiantes universitarios de Derecho, y entonces fíjense que cuando llegamos a la edad, digamos, ya pasamos la Edad Media, y recordemos que 1789 es un parteaguas para hablar de los derechos humanos, ¿no? Es la Revolución Francesa con sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, pues mucho hizo para controlar al poder público, ¿no? Ese poder omnipotente del rey, que era absoluto y que no tenía límites. Bueno, pues entre otras cosas, justo surgen los derechos humanos para controlar a ese poder y para garantizarnos el respeto a nuestra dignidad y a nuestra esfera jurídica.
Aquí habría que empezarnos a preguntar, bueno, ¿eso incluyó a las mujeres? Y vamos a darnos cuenta que no. Quien ha seguido estudiando estos grandes bastiones del liberalismo en ese momento, pues se da cuenta que la Revolución Francesa en realidad iba dirigida a proteger a varones, a adultos, a heterosexuales, a burgueses, ¿no? Y quien no estuviera en esas categorías, ¿no? Quien no cumpliera con esas exigencias, pues no estaba siendo visibilizado desde el ámbito de los derechos humanos. Es decir, nos quedó a deber la Revolución Francesa, aun cuando fue un punto importantísimo me parece que ya vamos a tener acceso. Si lo abre completo, por favor, y entonces vamos a empezar a pasar las imágenes para que se vea bien, porque justo es lo que les quiero compartir. Me gustaría que se vieran las imágenes completas para que ustedes tengan noción de esto. Bueno, ¿y por qué digo todo esto? Porque tiene sentido, me parece, percatarnos de que hemos vivido en un modelo androcéntrico donde prácticamente todos los saberes, todas la ciencia, la investigación, las artes, el derecho mismo, ha permeado o ha estado impregnado, digamos, de esa visión masculina que no nos incluía. Ya decía Aristóteles que las mujeres éramos seres incompletos porque no teníamos pene y que además éramos unas desalmadas porque no teníamos alma, y lo mismo decía Eurípides. Y lo curioso es que pasaron los siglos y lo siguió diciendo Schopenhauer y lo decía Rousseau, que son los autores que seguimos, de cuyo conocimiento seguimos abrevando, ¿no? Es muy famosa esta frase de Schopenhauer que decía que las mujeres somos animales de cabellos largos y de ideas cortas, solo por referir alguna. Y eso nos permite notar cómo el derecho mismo ha estado impregnado de esta visión. Y solo por ponerles ejemplos rapidísimos, hasta hace poco se asumía que mi cuerpo era parte del contrato matrimonial en ese débito carnal. Eso lo dijo apenas la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia. Y las mujeres que no podíamos divorciarnos, por ejemplo, no podíamos abrir una cuenta bancaria si no iba un varón que nos respaldara, ¿no? Y estas normas que tutelaban o que regulaban, por ejemplo, el estupro, las relaciones con menores de edad, y resulta que yo era la víctima, pero si el victimario se dignaba a casarse conmigo, se le perdonaba a él, ¿no? Con la tremenda revictimización que eso suponía para mí. Y bueno, no solo eso, ya estoy como en la quinta lámina, si le quieren avanzar para que sepamos, ¿no? ¿Y por qué doy este mini recorrido histórico? Por ejemplo, México tiene una cuestión paradigmática con Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana fue una niña de verdad cuya inteligencia sobresalía. A los 4 o 5 años ella sabía leer y escribir de manera autodidacta. Y llegó a un punto donde ya no se la dejó ir a la escuela. La única opción que tuvo fue la iglesia, ¿no? Y la iglesia la dejó seguir estudiando hasta cierto punto, porque ella era tan aguda, tan inteligente, tan contestataria, que llegó a un punto donde la iglesia dijo no más y le quitó los libros y la enclaustró y le vedó la posibilidad de seguir, digamos, ampliando el conocimiento, porque había quienes se sentían intimidados por la inteligencia de esa mujer. Y eso, fíjense, por ejemplo, hubo etapas completas en la historia de la humanidad que las obras iban firmadas anónimamente y hay quien dice que seguramente eran de mujeres que no podían publicar, que no podían escribir, que no podían investigar en la ciencia. Marie Curie decía, por ejemplo, que a ella le dieron la cátedra en la Sorbona 8 años después de que murió el esposo, ya cuando tenía 2 premios Nobel. O sea, ella tenía una carrera por sí misma, ella no era la esposa de Pierre Curie, sino que era una mujer que se había formado a sí misma y tenía todas las capacidades, y era muy mal visto que llegara a esos espacios propios de hombres. La primera mujer médica en este país, que fue Matilde Montoya, fue porque tuvo el atrevimiento de ir a buscar a Porfirio Díaz para que la dejara entrar a la escuela. Y
¿Y saben por qué no la dejaban entrar? Porque el reglamento decía los alumnos, ¿no? O sea, este tema de que siempre hemos estado incluidas en el masculino universal es absolutamente falso. Y ahora mismo, miren, aquí ya está María Izquierdo. Ay, es que si yo les platicara todas las anécdotas, pero rapidísimo. María Izquierdo es una pintora mexicana que le tocó, digamos, coincidir en el espacio y en el tiempo con Diego Rivera, con David Alfaro Siqueiros. Y cuentan que un día llegó Diego Rivera cuando era director de San Carlos, de la Academia de San Carlos, y dijo que el único trabajo que valía la pena, que el único trabajo que revelaba talento, que tenía una composición, que los colores, etcétera, era aquel que estaba firmado por M. Izquierdo, ¿no? Porque ella sí firmaba. Y resulta que no se dio cuenta que estaba lavando el trabajo de una mujer. Cuando a ella le dan el contrato para pintar un mural en uno de los grandes edificios, si ustedes han ido a la Ciudad de México, Palacio Nacional tiene enormes murales, el Bellas Artes, el Ayuntamiento de la Ciudad de México, y a ella le dieron un edificio así. Y fue justamente Diego Rivera quien dijo que no tenía el mayor mérito, que no tenía la calidad, que no tenía, digamos, las tablas y las credenciales para ello, y le quitaron el contrato y le dieron un mercado público, ¿no? Entonces ella en ese momento dijo, no les pinto nada, porque en realidad esto es un tema totalmente machista. Y si seguimos en las láminas, ya les platicaba yo de Matilde Montoya. Matilde Montoya tomaba clases afuera de su salón para que los hombres, que eran sus compañeros, no se sintieran incómodos con la presencia de Matilde Montoya, por ejemplo, ¿no? Y entonces vamos a darnos cuenta que ya llegamos al siglo XX, ¿no? Estamos ya a inicios del siglo XX. Y empezamos con el tema sufragista. La segunda gran ola del feminismo es el movimiento sufragista, porque nos dimos cuenta que teníamos la necesidad de votar y de ser votadas, es decir, teníamos que tener a alguien que representara nuestras visiones, nuestros intereses, nuestras necesidades, y no había quien. Y entonces, bueno, pues empezamos con el tema del derecho al voto. Aquí va el otro ejemplo del clásico, que no es cierto que estemos incluidas en el lenguaje masculino universal. Es la Constitución del 17. La Constitución del 17, cuando surge, decía que todo individuo en este país gozaría de las garantías individuales que otorgaba esa Constitución. Tan es verdad que no estábamos ahí, que no pudimos votar sino hasta 38 años después. Entonces, 38 años tuvieron que pasar para que se nos reconociera en ese todo individuo. Y entonces, en este movimiento sufragista, ¿no? Fuimos a la revolución, claro, participamos, por supuesto. Alguien tenía que preparar la comida, y alguien tenía que cuidar a los heridos, y alguien tenía que cuidar a las hijas e hijos, ¿no? Y entonces estuvimos presentes, por supuesto. Y la Constitución del 17 no hizo más que reconocer de manera mínima, porque la única mención que hizo en ese momento, que las madres trabajadoras debíamos tener la posibilidad de que cuando pariéramos tuviéramos un espacio, digamos, de recuperación mínimo, ¿no? Había quien, tú parías un día y al otro día ya te quería trabajando, y eso era imposible, ¿no? Había que alimentar a ese bebé, había que amamantarlo. Y bueno, pues esa fue la única mención que tuvo la Constitución del 17 de una mujer. Y si seguimos, vamos a ver, si pasamos de lámina, vamos a ver cómo, pues muchos reclamos de aquel tiempo siguen siendo los reclamos actuales, ¿no? Por ejemplo, vean, este tema de la reglamentación del trabajo en el hogar solo se dio posible hace 2 años. Y este tema de la supresión del aborto como delito solo empezó a ser discutido de manera seria, con una perspectiva de derechos humanos, hace 1 mes y medio que la Corte lo dijo, ¿no? Y este tema del derecho a las tierras, sepan que la propiedad social, si hablamos de ejidos y de comunidades, no es menos del 20% de quienes tienen esa propiedad social son mujeres, o somos mujeres. De modo que veamos cómo todos esos espacios siguen, desde 1935, ahora que estamos en 2021, siguen siendo grandes pendientes para las mujeres. Es decir,
tenemos que seguir exigiendo hacerlos visibles. Si pasamos la lámina, vamos a apurarnos un poquito porque si no, no me va a dar tiempo. Si pasamos las láminas, entonces, bueno, vamos a preguntarnos por qué está pasando eso. El siglo pasado nos dio otra construcción social que es una joya, que es este tema de la familia funcional, ¿no? Pero la familia funcional, ¿para quién? Para el sistema donde, dice la teoría feminista, la doctrina feminista, hubo una separación, una división sexual del trabajo y de los espacios donde nos desarrollábamos. Entonces a mí se me asumió como la cuidadora por excelencia, ¿no? Yo tenía que estar en el espacio doméstico para cuidar, y en ese modelo funcional, yo tenía un padre proveedor que salía a trabajar todo el día. Entonces funcionaba, ¿por qué? Pues porque no había ausentismo en las fábricas, en las oficinas, los hombres llegaban y trabajaban todo el día, y los temas de casa los resolvía una como podía, ¿no? O sea, fuera uno, fueran 10 hijos, fueran 15, fuera que no había que comer, si había que comer, etcétera. Bueno, pues para eso estaba la mamá, para hacerse cargo de absolutamente todo. ¿Qué pasa con esta familia funcional si cambiamos de lámina? Bueno, pues que nos segregó, o que parecería que de manera natural nos dieron o nos asignaron ciertos espacios. A mí me hicieron cuidadora, o se tiene esa visión de mí como mujer, y el hombre lo hicimos proveedor. Seguro han escuchado estas frases de antes los matrimonios duraban muchísimo. Pues claro, ¿no? Yo siempre les invito a pensar aquí en sus mujeres cercanas, ¿no? Para que ustedes constaten qué tan cerca sigue la desigualdad o no. Y entonces pensemos en nuestras mujeres cercanas, y me refiero a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras tías, a nuestras primas, a nuestras amigas, a nuestras vecinas, a nuestras compañeras de trabajo. Porque una cosa es ver los datos macro desde la nube, ¿no? En lo abstracto, y otra cosa es percatarnos de que la desigualdad sigue aquí junto a mí. ¿Y por qué sigue aquí junto a mí? Bueno, pues porque ustedes pregunten, si es que todavía tienen esa oportunidad, pregunten si sus abuelas pudieron votar, si pudieron ser propietarias de algo, si tuvieron que tolerar múltiples violencias, porque ellas les enseñaron que ellas tenían que aguantar, ¿no? O sea, una buena madre mexicana, bueno, una buena madre en general, era tipo Sara García o Libertad Lamarque, si hay alguien de mi edad que haya visto esas películas, donde lloraba desde que empezaba hasta que terminaba, porque ella tenía que cargar con todos los problemas de la familia, ¿no? Y teníamos que sacrificarnos, y entonces nos anulábamos como persona, y era muy común que si los recursos no daban para mandar a toda la familia a la escuela, no fuera un tema de capacidades, era un tema de hay que mandar al hombre a la escuela, porque él va a mantener una familia, ¿no? Y a la mujer, pues, ¿para qué la mandábamos a la escuela? Era vista como una mala inversión. ¿Para qué la mandábamos a la escuela? Pues si la van a mantener y ni va a trabajar, ¿no? Este tema de no trabajar es toda una cuestión que ahorita les explico. Y entonces, bueno, debido a eso, miles de mujeres han tolerado las violencias que no se imaginan, ¿no? Las que no tienen la autosuficiencia económica de decir, me voy, y me voy con mis hijas e hijos, ¿no? Porque además el mensaje es, en esos espacios de violencia, eres una inútil, eres una tonta, eres una fea, estás gorda, estás vieja, ¿quién te va a querer? ¿Quién va a querer mantener a tus hijos? Y si esos son los mensajes que oímos toda la vida, y oyeron toda la vida las abuelas con los golpes y con el alcohol y con todo ello, pues es muy difícil que salgamos de esos círculos de violencia, ¿no? Entonces, como lo ven en la lámina, empezamos a dividir los espacios y hemos tenido logros y avances, sí, ¿no? O sea, desde que empezamos a pedir el derecho del voto, pues, ¿qué creen? Que ya llegamos a la paridad. Si pasamos de lámina, sepan que este país ya no es si quieren, si les parece bien, si está de moda, si viejas locas ya que más quieren, ya es un mandato constitucional clarísimo que dice que en todo el espacio público tendríamos que haber la misma cantidad de hombres que de mujeres. Sin embargo,
lo cierto es que sigue habiendo tremendas resistencias para vernos llegar, ¿no? Sepan que cuando empezó el sistema de cuotas en este país, los partidos políticos empezamos 90-10, ¿no? Así, para que vean que las tomamos en cuenta, y después seguimos 80-20, y después seguimos 70-30. El día que llegamos a la paridad, sucedieron dos fenómenos. Uno, hubo partidos políticos que ponían a competir a mujeres y ponían a hombres de suplentes. Y entonces, llegando el día de la toma de protesta, ella renunciaba y en automático pasaba un hombre, ¿no? O sea, eso era un fraude en la ley clarísimo. Tuvimos que cambiar la ley para decir, bueno, pues entonces mujeres propietarias y mujeres suplentes. Bueno, ¿qué hicieron los partidos políticos? Nos empezaron a mandar a los espacios que se habían perdido, ¿no? O sea, si yo soy de determinado partido y ya sé que este municipio lo tengo perdido, ahí mandan las mujeres, ¿no? Pues, ¿quieren competir? Pues que compitan. Nos dimos cuenta y tienes que dejarnos competir donde tengas posibilidades reales de ganar para que verdaderamente esto sirva. Y entonces vamos a pasar la lámina y hay quien dice que ya vamos a la escuela, ¿no? Y hay quien dice que ya podemos hablar en el espacio público y que ya tenemos igualdad de condiciones, pero si seguimos la lámina, la realidad, tristemente, hacemos la lámina, la realidad es esta. Que entre más cerca estamos de los espacios de decisión, menos cantidad de mujeres sabemos. Y aquí es a donde entran estas construcciones de la doctrina feminista del piso pegajoso, el piso resbaloso y el techo de cristal. Parecería que no hay nada que nos impida llegar a donde queremos, pero en realidad, digamos, esto que ustedes ven en estas imágenes es lo que pasa en todos los ámbitos. Yo les puedo hablar del Poder Judicial de la Federación porque ahí trabajamos. Fíjense que hasta antes de los concursos especiales para jueces y magistradas, estábamos en el nivel magistratura, eran 82% de hombres y éramos 18% de mujeres, es decir, ni siquiera una quinta parte completa. Y para juezas y jueces estaba más o menos igual, estábamos en 23% mujeres, 77% hombres. O sea, la diferencia era mínima, tomando en cuenta, ¿no?, toda esta estructura. Y entonces, bueno, pues eso pasa en los poderes judiciales locales, en las administraciones públicas, en los ayuntamientos, y pasa en los espacios privados, en las empresas, en los consejos de administración de las grandes transnacionales. Es muy difícil que veamos a mujeres. Y entonces, además de no hacernos visibles en esos espacios, ¿qué ocurre? Que a nosotras se nos sigue caricaturizando, se nos sigue ignorando, se sigue viendo como algo niño lo que hemos hecho a lo largo de siglos, que ha sido el cuidado y la crianza. Y entonces a Peña Nieto, cuando le preguntaron que cuánto costaba el kilo de tortillas, dijo que él no sabía porque para eso estaba la señora de la casa, para las tonterías y las cosas mínimas. Estaba la señora de la casa, él estaba para tomar las grandes decisiones en el espacio público, ¿no? Y cuando Fox, ¿se acuerdan cuando dijo que las lavadoras de dos patas, y a todo el mundo nos dio mucha risa, y jajaja, las lavadoras de dos patas, pues haciendo referencia a las mujeres? O esta senadora el día que llevó a su bebé, y las burlas que recibió fueron en el sentido de que ya había acabado la hora de la lactancia en el Senado, que ya se bajara de la tribuna. Pero eso no es lo grave. O sea, aquí empieza la gravedad del asunto, pero si pasamos la lámina, la gravedad está en esto. Esta es el gran tema de la construcción de género. ¿Cómo es que hemos generado una convivencia que nos tiene con estas cifras alarmantísimas? En este país mueren 11 mujeres por cuestiones de género todos los días. Es decir, no mueren atropelladas en algún accidente, mueren porque hay un hombre, hay un varón, hay alguien cercano. El 70% de las agresiones en estos casos vienen de círculos cercanos. A mí me viola el papá, el amigo, el primo, el vecino, el hermano, porque se sienten con derecho a decidir en relación con lo que yo tengo que hacer o dejar de hacer, ¿no? Y entonces es gravísimo el nivel de violencia que vive este país por cuestiones de género.
es justo de lo que habla la siguiente lámina, si la vemos, ¿no? Si somos 120 millones de personas, poco más, y el 51.3% somos mujeres, somos una mayoría, somos la única mayoría que está en una situación desventajosa. Pues sí, y 2 de cada 3 mujeres hemos sufrido un tipo de violencia. Estamos hablando de 40 millones de mujeres en este país que hemos sufrido algún tipo de violencia. Y eso pensando en las que no hablan, ¿no? Pensando en las que no van y les preguntan, pensando en las que no van y censan. Pensemos en las mujeres indígenas, ustedes que tienen en la meseta purépecha. La verdad es que yo he tenido la oportunidad de trabajar con mujeres de esa zona y viven unas violencias, pero impresionantes, ¿no? Con este tema de los usos y costumbres y de las autodefensas. ¿Quién protege a las mujeres en estos espacios? Bueno, pues si le seguimos, sepan que a nivel mundial, ¿no? Quienes más sufrimos la violencia somos las mujeres. Si ustedes estudian Derecho o ya se dedican al Derecho, recuerden el artículo 1 constitucional cuando habla de categorías sospechosas. Y entonces en esas categorías sospechosas, ¿a quién ubicamos? Hay grupos o a minorías que tradicionalmente han estado en una situación desventajosa, en alguna situación que ha permitido su exclusión y que han sido discriminadas. Y dentro de todas esas categorías, las que llevan la peor parte siempre somos las mujeres. ¿Por qué? Porque si pensamos en personas, por ejemplo, de grupos indígenas, ¿no? Todas y todos son excluidos y relegados, sí, pero las que más son las mujeres. Y si pensamos en personas con discapacidad, las que más sufrimos las violencias, el abandono, somos las mujeres. Por ejemplo, hay estudios, por darles datos interesantes, que cuando a ti te privan de la libertad por algún tema del delito, ¿no? Quien te va a ver si eres hombre es tu mamá, o es tu esposa, o es tu hermana. Es decir, las mujeres somos las que, por ejemplo, en el caso de las personas desaparecidas, que hay más de 90,000 personas desaparecidas en este país. Otro factor que lo hace todavía más grave, que es la normalización de la violencia. Parecería que es lo adecuado, lo que tenemos que esperar de la convivencia, ¿no? Hay mujeres que dicen, pues me pega poquito, o me cela poquito, o me agrede poquito, nada más me grita, pero no me pega, o si me pega no me fractura, ¿no? Y me manda al hospital, o si me pega es en lugares donde no se me note para que nadie se dé cuenta, ¿no? Entonces hay que empezar a cuestionarnos de por qué surgen estas diferencias abismales. Y justo les hablaba yo de las categorías sospechosas de quienes están dentro de esos grupos que tradicionalmente han estado excluidos y en situación de desventaja. Y de todas esas categorías sospechosas de las que habla la Constitución, fíjense que las mujeres somos la única minoría, somos una mayoría que está en estos contextos. Entonces hay que empezar a cuestionarnos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es que estamos en esta situación? Y si pasamos la lámina, bueno, pues les empiezo a compartir los aspectos básicos, digamos, el piso mínimo para hablar de temas de género. Si pasamos la lámina, ya les decía, bueno, pues sepan que nacemos con características físicas que nos ubican como un hombre o como una mujer, ¿no? A nivel cromosómico, a nivel de gónadas, a nivel de hormonas, a nivel de órganos internos, funcionamos de manera distinta, por supuesto, ¿no? Tenemos una combinación distinta. Nuestro cerebro, a partir de los estímulos que recibe, ¿no? Bueno, pues va generando, hay quien dice que los hombres son, digamos, más lógicos y más matemáticos, y que las mujeres somos más sensibles, pero en realidad son los estímulos que desde la niñez vamos recibiendo. Entonces, nacemos hombres o nacemos mujeres, pero fíjense que esto solo es una concepción binaria, según han escuchado estos nuevos conceptos de las personas no binarias, y en esta concepción binaria parecería que solo hay dos, digamos, valores aplicables o dos extremos posibles, y en realidad no es así.
¿no? Entonces, somos hombres o somos mujeres, ¿no? Dependiendo de nuestras características físicas. Pero aquí el punto es que dentro de esos dos extremos hay personas que nacen con características físicas de ambos sexos, que son las personas intersexuales, pero también hay quien nace, digamos, con más hormonas como para este lado o más hormonas como para este otro. Y entonces es todo un continuum. Seguro recuerdan una corredora en algunos Juegos Olímpicos, no fueron estos, sino creo que los anteriores, que parecía muy hombruna. Y entonces había quien decía que no era una mujer, sino que era un hombre. Y justo lo que le pasaba era esto, que ella producía una gran cantidad de andrógenos, ¿no? Que son los masculinos, y por eso hay mujeres que de repente desarrollan un poco de barba o tienen ciertas características físicas propias de lo que sería un hombre, pero en realidad no está mal, simplemente que la regla es la diversidad. En las personas ninguna, a menos que seamos gemelos idénticos, ¿no? Tenemos ADN distinto, huellas dactilares, el iris de los ojos, todo es distinto, ¿no? El punto es cómo eso se ha convertido en una barrera para acceder a nuestros derechos y a nuestras libertades. Entonces, cuando hablamos de este sexo, ya dijimos, son las características biológicas, pero entonces hay que hablar del género. No, todavía no me cambien la lámina, de hecho regrésenseme dos, porque, por favor, porque andaba yo en la otra. Bueno, si quieren, ya déjenmelo ahí, por favor. Entonces, ¿qué es el género? Hay que cuestionarnos. Bueno, pues el género, no, ahora ya se volvieron a adelantar. Bueno, el género, entonces, si estamos ahí, no, bueno, aquí, por favor, ya no le muevan, ¿eh? Entonces, decía yo, el género es la construcción social. ¿Cómo es que a partir del sexo con el que nacimos se espera que yo sea, ¿no? La expectativa que genera el nacimiento de una niña o de un niño. Y entonces en el género construimos lo masculino y lo femenino. De modo que es la forma en cómo me socializan, la forma en cómo me educan, la forma en cómo me permiten interrelacionarme con las demás personas, la forma en que tengo que mostrarme, la forma en que tengo que dirigirme, el tipo de creaciones que puedo hacer, todo eso está condicionado por el género. Entonces, hablamos de roles de género para detectar todas esas cuestiones sociales, todo ese conjunto de comportamientos que se esperan como apropiados de los hombres o de las mujeres, ¿no? Entonces, a mí, si yo nací con características biológicas de una mujer, se espera que yo sea femenina, y si tú naciste con características biológicas de un hombre, de ti se espera que seas masculino, ¿no? Y vamos a cuestionarnos entonces, bueno, ¿y qué tanto sentido tiene, ¿no? ¿Qué tanto fundamento científico, qué tanto respaldo desde la ciencia hay? Y sepan que no hay ninguno. Son cosas que nos vamos pasando de generación en generación, que asumimos que es lo correcto, que ni siquiera cuestionamos, que damos por sentado que es lo normal, ¿no? Y precisamente vamos a ver, así muy rápido, porque ahora me reponen los minutos perdidos. Fíjense que entonces vamos a ver cómo empezamos a construir lo masculino y lo femenino. Ahora sí, si cambiamos de lámina, vamos a encontrar precisamente que desde antes de nacer ya tenemos todo ese bombardeo de lo que se espera de lo femenino y lo masculino, ¿no? Desde un baby shower, ¿no? El bebé no ha nacido, pero si sabemos que es una niña, todo será rosa y todo será de princesas y todo será de flores y todo será así muy delicado. Y si sabemos que es un niño, bueno, pues será un campeón y le pondremos coches y le pondremos pelotas y le pondremos ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, vamos socializando. Ahora sí ya cambié la lámina, si es que alguien anda por ahí. Exacto, ¿no? Ahí, bueno, este es el del baby shower, seguimos en la siguiente, ¿no? Vean cómo vamos socializándonos desde el juego, ¿no? ¿Qué le damos a una niña para jugar y qué le damos a un niño para jugar?
pues a una niña le damos la muñeca y le decimos que la cuide para que no llore, y a la niña le damos los trastecitos y le decimos haz una comidita, y al niño le decimos ten una pelota y ve y juega, ¿no? Y entonces esa socialización desde el juego va generando, ¿no?, esta construcción social y estos límites que nos vamos autoimponiendo. Porque si ustedes ven la siguiente lámina, ¿no?, cómo educamos a los niños y a las niñas, pues es esta cultura de las princesas de tú tienes que ser delicada y tienes que esperar a que venga el príncipe azul a rescatarte y tienes que pues hacer lo que te toca en los espacios que te toca. Seguro han visto la película de La Sirenita. Pues fíjense que la película de La Sirenita, uno diría, ay, tan bonita película, y sale el cangrejo Sebastián y canta, pero si alguien ha visto la película de La Sirenita, el mensaje que subyace es una mujer que está dispuesta a sacrificar su voz por un cuate al que ha visto 3 veces, ¿no? O sea, ¿quién de ustedes actualmente estaría dispuesta a sacrificar su voz, que es el vehículo con el que se expresan, con el que interactúan, con el que, digamos, hacen extensiva su personalidad por un hombre al que han visto 3 veces? Ese es el mensaje de La Sirenita, por ejemplo. Mientras que a los niños, ¿no?, les decís, tú eres el campeón, ¿no? Tú échale gana, tú. Pero nadie, yo a la fecha no conozco un solo niño que lo hayamos criado como el príncipe azul, como para llegar a salvar a la princesa. A los niños ni les importa, ¿no? O sea, a los niños les importa ensuciarse y jugar y adueñarse del espacio público. Fíjense que esto es algo muy común, por ejemplo, en las primarias. Recuerden sus espacios de primaria, ¿no? Si a los niños les dabas una pelota, los niños eran felices y nunca pensaban en que te podían dar un pelotazo, ¿no? O sea, eran dueños del espacio. Mientras que las niñas, ¿qué hacíamos? Las niñas nos replegábamos en la esquina, nos sentábamos a platicar bien sentaditas, porque además, ya sabes, no puedes mostrar de más. Entonces, vean cómo desde pequeñitos y pequeñitas ya tenemos condicionado este tema de los espacios donde nos toca desarrollarnos. Y justo, precisamente, si vemos esto, bueno, pues vamos a ver que a la niña además le decimos que ella limpiecita y bien presentada, de modo que para las niñas es muy, muy importante su apariencia física, de modo que tienen que cumplir con ciertos estándares de belleza, tienen que pesar determinado, no, tienen que tener determinada talla, determinadas características, y hay de aquella que no, porque empiezan, por ejemplo, los trastornos alimenticios, la bulimia, la anorexia, porque las niñas tienen esa tremenda presión social. Pero también les digo que a los niños no les va bien, sobre todo a cierta edad, de los 15 a los 25, sepan que hay datos que los niños se suicidan 4 veces más que las mujeres. ¿Y saben por qué? Porque a los hombres los hemos acostumbrado a no mostrarse frágiles y a no pedir ayuda. Entonces, porque justo así construimos lo masculino, ¿no? A ver, esta no me la muevan, aquí nos vamos a quedar. Porque, ¿qué le decimos a un hombre? A un hombre desde pequeño le decimos que no llore porque parece vieja, ¿no? Y le decimos que vieja el último y nos echamos todos a correr. Y le decimos que si le pegaron en la escuela, tú vas y le pegas más fuerte, ¿no? De modo que entre más hombre seas, menos debes parecerte una mujer, ¿no? Aquí la descalificación. Lo peor que te puede pasar es no ser como ese macho alfa que aguanta todo. Ustedes, si están en espacios universitarios, véanse, ¿no? Critíquense en lo íntimo a sus compañeras y compañeros y van a detectar estos espacios que de repente son muy tóxicos y muy desgastantes, ¿no? Donde los hombres para mostrar cariño se pegan, ¿no? O acá el más macho es el que más alcohol aguanta, o el que más novias tiene, o el que más golpe, el que más pelea, ¿no? El más agresivo, porque es el más valiente. ¿Qué me ves? Y el otro te contesta y se dan de golpes. Y entonces todo así es como construimos la masculinidad. Vean cómo a los hombres, según han visto, estos fenómenos de cuando un hombre llora, ¿no? Bueno, para empezar, si se permite esa expresión, porque un hombre
hace de todo para no llorar, ¿no? Se aprieta los puños, voltea para otro lado, porque sabe que socialmente le vamos a reprochar esa fragilidad que asumimos como propia de las mujeres. Y entonces al hombre le mutilamos todo ese lado emocional, no le permitimos desarrollarlo. Yo siempre les digo, una como mujer vas con las amigas y les lloras toda la tarde y te desahogas, ¿no? Pero ¿qué hombre conocen que tenga un amigo donde tenga un espacio seguro, que no se vayan a burlar, que no le vayan a hacer bullying, que no le vayan a hacer maldad y media, que tenga ese espacio de desahogo para mostrarse frágil y vulnerable, que está bien, porque es parte de la personalidad y es parte de nuestra humanidad, es algo que no tendríamos por qué anular. Entonces, ¿cómo construimos la masculinidad? Bueno, pues la asumimos o la asimilamos con cuestiones como la fuerza física, como el poder, como el dominio, el hombre poderoso. Si ustedes ubican, por ejemplo, a Vladimir Putin, ¿no? Es un cuate que de repente se quita la camisa y lo ve uno súper musculoso, es el macho alfa, es el líder que cuida de su pueblo, y es un misógino tremendo y es un violador de derechos por todos lados, pero hay quien lo ve como el líder a seguir, ¿no? Y entonces, bueno, pues, entonces un hombre, digamos, lo más viril que puede, tiene que ser un hombre de fuertes convicciones, un hombre que compite, que es valiente, que es agresivo, que no se muestra frágil para nada, ¿no? Yo aquí los pantalones son míos y los tengo bien puestos. Y entonces lo que hacemos en la sociedad es sobrevalorar lo que hacen los hombres o medir con un doble rasero las mismas conductas para unos o para otros. Ejemplos muy claros de estos es, por ejemplo, el tema de una vida sexual activa, ¿no? Mientras a un hombre le celebramos que inicie su vida sexual, que tenga varias parejas sexuales, para las mujeres sigue siendo un tema de pecado, cómo no llegas virgen al matrimonio, cómo eres una libertina que se atreve a vivir su sexualidad sin estar casada, ¿no? Y es este doble mensaje, porque verán, es la misma conducta y cómo socialmente le damos una calificación distinta. Entonces, todo aquello que les permita a una misma conducta darle una calificación distinta, hay que cuestionarlo desde los estereotipos y desde los roles de género. Sepan, ya nada más para cerrar esta idea, la virginidad es una construcción que se sacaron como en la Edad Media, y se la sacaron para controlarnos, a las mujeres, ¿no? Pero no solo para controlarnos, sino para tener la seguridad de que quien venía, ¿no? Si yo quedaba embarazada, que quien venía iba a preservar el linaje del rey, del duque, del conde, de quien fuera, ¿no? Y que solo mi linaje es el que se iba a quedar con las tierras del señor feudal, ¿no? Y entonces, bueno, fue un mecanismo donde, por un lado, nos controlan la vida sexual y por otro lado nos meten la culpa, ¿no? O sea, nosotras asumimos de manera culposa muchas de las partes de nuestra vida, ¿no? Que si soy mamá y dejé a mis hijos un rato, me siento culpable por no ser una buena madre. Y si trabajo en la oficina y no termino lo que tengo que terminar, me siento culpable porque no soy, digamos, lo productiva que pueden ser otras personas. Y entonces traemos este tema de la culpa súper introyectado. Pero si continuamos ahora sí ya con la otra lámina, pues vamos a darnos cuenta cómo hemos construido lo femenino. Y justo a las niñas que les decimos, ¿no? Y cuáles han sido los mensajes que seguimos recibiendo. Bueno, pues que tú calladita te ves más bonita, ¿no? Y que tú tienes que ser femenina y no hacer reportes bruscos ni algo que te haga parecer una machorra, una marimacha, usamos este tipo de palabras. Y te decimos que te tienes que dar a respetar, ¿no? Como si te tuvieras que ganar el respeto, cuando sabemos que el respeto es algo implícito en nuestra dignidad de persona. Yo no tengo que ganarme el respeto de absolutamente nadie. Las demás personas me tienen que respetar en automático. Y no porque tengan madre, porque no hace mucho este discurso, es que tú también tienes mamá y tienes hijas y tienes esposa y tienes novia. No, no me tienes que respetar por mi relación con un hombre. Me tienes que respetar porque soy una persona valiosa per se. Entonces,
no me tengo que ganar el respeto a nadie y no ando provocando a nadie. Me gusta, me visto como me gusta, ¿no? Y ameritaría yo exactamente el mismo respeto si traigo una minifalda de 30 centímetros que si traigo una falda de 2 metros, ¿no? Eso no le da absolutamente derecho a nadie para acosarme en la calle, para dar piropos groseros, para violarme sexualmente. A nosotras se nos reprocha, y seguro ustedes en espacios universitarios, ¿no? La violaron porque andaba borracha. Yo tendría que tener el espacio seguro donde pueda ir con mis amigas de antro y a lo mejor tomar, y eso nunca va a justificar que alguien me viole. Yo podré estar borracha o drogada o dormida o inconsciente o como sea, y no estar dando un consentimiento para una relación sexual. Entonces, en cualquier escenario de esos, yo sería víctima de una violación sexual, ¿no? Porque el elemento fundamental acá es el consentimiento. Y tiene que ser un consentimiento, no de chin, déjame ver, y es que mejor ya vámonos, ¿no? Hay veces en que no tienes las habilidades ni, digamos, las herramientas para decir no en ese momento. Solo como dato interesantísimo, porque de verdad es que hasta tendrían que hacer unos conversatorios de esto. Hay un caso en España que se llamó el caso de la manada, que fueron 5 hombres que violaron a una mujer, ¿no? Estaban en la Pamplonada, que es una fiesta popular, pues ya saben, todo el mundo toma alcohol y es un poco acá, como, y lo digo con todo respeto, pero es un poco acá por años en las fiestas que hacen en Guanajuato, en el Cervantino, que era una cantina gigantesca y todo el mundo llega y toma, y etcétera. Bueno, pues así estaban en la fiesta, ¿no? Ella tenía 18 años y ellos tenían de 25 a 32. 2 de ellos, de los 5, tenían formación militar, es decir, eran hombres corpulentos y con una fuerza física importante. Bueno, pues resulta que empiezan a platicar y de repente se van, digamos, del lugar de la concentración, y a uno de ellos se le ocurre empujarla a ella a la entrada de unos departamentos, de unos pisos, y la violan. La violan de todas las formas posibles que se puedan imaginar, ¿no? Penetración anal, vaginal, pero no solo la violan. La graban, le quitan su teléfono, y esas grabaciones de la violación tumultuaria la empiezan a compartir en sus redes sociales, ¿no? En sus grupos de WhatsApp, etc. Entonces ella se ve, porque llegaron las grabaciones al juicio, ella se ve en estado de shock. O sea, imagínense una mujer menudita contra 5 hombres, ¿no? Y entonces lo curioso fue que cuando se empezó a dar este caso, hubo quien dijo, y hubo quien dijo quien juzgaba, porque eran tres hombres juzgadores, hubo quien dijo que ella estuvo de acuerdo porque no dijo, o sea, porque no ofreció, digamos, resistencia física. O sea, el mensaje implícito es, tienes que dejar que medio te maten para que se vea que de veras te opusiste, ¿no? Entonces, ¿qué generó? Bueno, pues que ellos los denunciaron o los acusaron por un tema de lo que aquí serían actos libidinosos, ¿no? O sea, una cuestión, pero de verdad mínima, cuando la habían violado de muchas formas. ¿Y qué generó este caso? Bueno, pues que miles de mujeres en España salieran a las calles a protestar, ¿no? Porque si eso no era una violación, entonces, ¿qué era? Hubo tal reclamo social que sepan que ese asunto lo terminó decidiendo la Corte Suprema Española. Y hace todo un análisis que es fabuloso para dar cuenta de cómo tiene que ser el consentimiento para una relación sexual. El caso de la manada ha tenido una repercusión a nivel mundial, a grado tal que en Europa, por ejemplo, hay un convenio, no es el protocolo, es un convenio de Estambul, donde se habla del consentimiento para una relación sexual. O sea, vean el impacto que tuvo el que las mujeres salieran ese día a marchar, porque decían, es que, porque incluso, fíjense que hubo uno de los jueces que decía, es que ella se ve que hasta lo disfrutó, ¿no? O sea, y la mujer era una jovencita de 18 años que estaba paralizada del terror. Ustedes imaginen
quienes son mujeres, ¿no? Estar frente a 5 tipos que sabes que te pueden medio matar y que no vas a poder contra ellos, ¿no? Simplemente ya la superioridad numérica le jugaba todo en contra, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí no hubo consentimiento. Ella estaba alcoholizada, es cierto, pero no en ningún momento eso justificó que la hubieran violado. Ahorita, después del escándalo y de las marchas y de los reclamos sociales, todos están condenados por violación y privados de la libertad en España. En ese caso es una cosa de verdad impresionante. Bueno, pero entonces, ¿cómo construimos este tema de la feminidad, ¿no? A ti te digo que tú bonita, tú calladita, tú comprensiva, tú delicada, tú frágil, a ti que no te toque ni con el pétalo de una rosa. Fíjense que tengo amigas que, ¿no? Porque, o sea, habemos de todo. Y entonces hay quien dice, híjole, es que ya no me abren la puerta del coche. Y yo siempre les digo, bueno, es que no es un tema de que te abran la puerta del coche o no. O sea, el tema feminista es mucho más allá. O sea, ustedes vean, cuando a mí me dicen que no hable, porque calladita me veo más bonita, cuando a mí me dicen que no salga porque corro grandes peligros, cuando seguro escucharon hace poco. ¿Y por qué hablamos de un sistema patriarcal? Porque ha habido una tremenda desigualdad donde yo he tenido la posibilidad de decidir y ha habido alguien que se ha sometido y que ha obedecido. Entonces pensamos en las madres de antes, ¿no? Esas que se sacrificaban por toda la familia, por las hijas, por los hijos, por el esposo, por la mamá, por las amigas, ¿no? Y con qué espacios de vida nos quedábamos las mujeres, ¿no? Entonces vale la pena cuestionarnos por un lado esos modelos de feminidad y también nosotros, ¿no? Las que de repente saben que con una minifalda y con un buen escote pues puedo tratar de acceder a otros puestos. Pero fíjense que son las menos, o sea, sí las hay porque es un fenómeno que hay que reconocer, porque finalmente, digamos, entran al juego de cuando mi cuerpo es cosificado, de cuando mi cuerpo es parte de estos bienes de consumo, de esta publicidad totalmente sexista que cosifica mi cuerpo, que lo hace, digamos, en materia, lo hace entrar al comercio, como si eso pudiera entrar en el comercio, mi dignidad, mi valor, etcétera. Y entonces, bueno, pues aquí lamentablemente se presta a ese tipo de cosas, por un lado, pero también hay otro donde las mujeres no hemos tenido, esto es muy importante, no hemos tenido otros modelos de éxito que no sean los masculinos, ¿no? Y entonces hay una masculinización del poder cuando la hacemos las mujeres. Y ahí se quedan con esa lámina. Miren, ¿dónde está el desfase? Ahí, ¿no? Porque parecería que ya está todo parejo, que tenemos piso parejo, que podemos competir en igualdad de circunstancias, y resulta que no es así. Si yo salí del espacio público, del espacio privado y me hice cargo del espacio público, entonces el gran tema ha sido que en ese espacio público a mí se me sigue exigiendo que me haga cargo del espacio privado, mientras que los hombres no han hecho la operación a la inversa. Es decir, los hombres del espacio privado que se entendía propio para ellos no se han involucrado en el espacio privado. Es muy, sobre todo en ciertas generaciones, ¿no? Era muy difícil ver presentes a los hombres en la crianza y en el cuidado, lo que felizmente empieza a cambiar, ¿no? Ahora vemos a papás jóvenes que dan de comer y que cambian pañales y que, porque además, fíjense que eso tiene enorme repercusión, no solo en un tema de ejemplo, de qué ejemplo doy de manera congruente en relación con estos temas, sino además el tema de que les permita construir vínculos afectivos con sus hijos e hijas, ¿no? En realidad esa también es una parte que les mutilamos a los hombres, porque los papás jóvenes sobre todo, pues ustedes pregúntenle y son muy felices cuando cargan al bebé, cuando lo llevan, porque finalmente se vale que construyan esos vínculos que antes no se generaban precisamente porque los rechazábamos en automático.
Entonces, necesitamos corresponsabilidad, por supuesto. ¿Y dónde empieza la corresponsabilidad? En casa, ¿no? Fíjense que yo que me dedico a dar pláticas de estas, además este es un discurso políticamente correcto, es muy difícil que encuentren a alguien que diga que no está de acuerdo, pero el compromiso con la igualdad tiene que venir de mucho más allá y de mucho más, digamos, interno. ¿Y por qué? Algún día yo daba una capacitación de estas a jueces y juezas en algún estado de la República, y cuando les preguntábamos, ¿están de acuerdo? Sí, ¿no? Y entonces las preguntas empezaban a hacer, ¿y quién de ustedes sabe si hay detergente para lavar la ropa mañana en su casa? Y entonces las manos empezaban a bajar, ¿no? ¿Y quién de ustedes sabe si hay pan para el lunch de mañana de los hijos e hijas? ¿Y quién de ustedes sabe cuándo es la próxima cita con la o el dentista? ¿Y quién de ustedes sabe a qué hora empieza la clase de natación? ¿Y quién de ustedes sabe cuándo hay que entregar la tarea o el proyecto? ¿Y quién de ustedes sabe cuándo hay que llevar a la abuela al doctor? ¿Y quién de ustedes sabe cuándo hay que llevar al abuelo a la terapia? Y resulta que llegó un punto donde todos tenían la mano abajo, ¿no? Eso es la corresponsabilidad, el crecer en la misma forma, en los mismos espacios, ¿no? Entonces hay que cuestionar, por eso hablamos de nuevos modelos de masculinidad y de feminidad, donde dejemos atrás estos que han sido tan nocivos. ¿Por qué? Porque precisamente cuando los hombres sienten que en este modelo de masculinidad tan desgastante y tan tóxica, sienten que la novia, la pareja, la empleada, la compañera de trabajo se sale de su esfera de control, empiezan las violencias. Y las violencias, que generalmente empiezan pequeñitas, van creciendo. Entonces, bueno, pues yo quedo a sus órdenes. Si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta, etcétera, pues yo quedo aquí. Gracias. Sí, muchas gracias, magistrada Julia. Volvemos al cuadro principal, por favor. Bueno, ¿En esa lámina o en cuál, magistrado? No, ya enviamos ya la exposición para volver a los presentes. Ya concluyó la presentación. O sea, ya hay que cerrarla. Bien, muchas gracias, magistrada. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra respecto a la temática que se ha desarrollado por parte de la disertante? Bueno, si me permite, magistrado Froilán Muñoz. Sí, adelante. Yo quiero hacer uso de la palabra solamente para decir lo interesante que han resultado todos los datos y la información que nos ha proporcionado la magistrada Julia García. Si bien es cierto, tuvimos un imponderable por cuestión tecnológica, también es verdad que afortunadamente la conferencia se está transmitiendo en vivo y las personas que nos siguen en redes sociales pudieron advertir precisamente la importancia de entender cuestiones que a veces no nos son muy familiares respecto a los conceptos que deben de ser utilizados para el trato entre las personas, respecto a cuestiones tan interesantes que nos invitan a reflexionar y que nos invitan a que siempre busquemos, para vivir en armonía y para vivir en paz, el respeto a nuestra integridad, el respeto a nuestra dignidad y el respeto a nuestra esencia de ser personas. Magistrada, de verdad, muy interesante. Se quedó corto el magistrado Muñoz Alvarado cuando nos dijo de su calidad académica y de sus vastos conocimientos que en este momento pudimos poner de manifiestos. Gracias, gracias, gracias y felicidades a todos los que están ahora en la llamada y a todos quienes nos siguen por redes sociales. Agradecerles y decirle que queremos que esta sea la primera de muchas otras más
conferencias magistrales que tengamos la oportunidad de escuchar en esta Facultad de Derecho. Gracias también al magistrado Muñoz Alvarado. No pudo con nosotros la tecnología, sino nosotros logramos vencerla, gracias precisamente a esa disposición y a ese trabajo que como Nicolaitas nos caracterizan. Muchísimas gracias, magistrado, gracias, magistrada. Sí, y bien, Muchas gracias. después de esta intervención de la directora de la facultad, me voy a permitir dar lectura a un documento que se le va a hacer llegar a la magistrada Julia en agradecimiento para este esfuerzo académico que, como advirtieron, se superaron los inconvenientes, y dice lo siguiente: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, otorga la presente constancia a la magistrada Julia García González por haber impartido la conferencia Construcción de un nuevo modelo de masculinidad y feminidad para erradicar la violencia de género, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Morelia, Michoacán, 26 de noviembre de 2021, firma maestra Tanaide Torre Chávez, directora de nuestra facultad. Muchas gracias, estimada Julia. Sabes que yo soy tu cómplice. Este documento es para ti, te lo hacemos llegar. Muchas gracias. Bueno, pues ya si me permiten despedirme, fíjense que a propósito de estos temas, porque si se fijan apenas nos estamos asomando a estas posibilidades, pues justo me parece que la educación universitaria tiene que apostar a, digamos, generar condiciones parejas. Yo particularmente disfruto de dirigirme a espacios universitarios, porque sé, de repente todavía en espacios preparatorianos hay quien anda, ya saben, con este tema de la hormona y la rebeldía propia de la adolescencia, etcétera. Pero ya en los espacios universitarios es donde ya tiene uno y una más conciencia acerca de cómo es que estas cuestiones verdaderamente nos atraviesan. Hay quien asume y quien afirma, como es cierto, a mí también me parece, que el género es una categoría que impacta absolutamente todo lo que hacemos todos los días. ¿Por qué? Porque debido al género, ¿no?, yo puedo hablar de determinada forma o emplear cierto tono de voz, y si yo hablara de otra forma, se esperaría de mí, digamos, o se me criticaría por cómo me peiné, por cómo me vestí, por cómo me dirigí a ustedes, etcétera. Entonces, el género impacta, ¿no? Cómo vamos en la calle caminando, cómo se espera que manejemos o no manejemos, cómo se espera que estudie yo ciertas cosas o no. Solo por darles datos interesantísimos en las áreas STEM, y me refiero a la ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, hay muy poca presencia de mujeres porque se espera que no seamos buenas en esos espacios, ¿no? Cuando en realidad las niñas son muy buenas y van teniendo el mensaje de que no son lo suficientemente buenas para llegar a ciertos espacios. Y les comparto un dato interesantísimo que alguna ocasión escuché de una mujer que se dedica a empoderar niñas. Decía que las mujeres aspiramos, por ejemplo, a un puesto, a un cargo, cuando tenemos el 100% de los requerimientos que se nos piden. Mientras que, y de verdad, eso búsquenlo y encontrarán datos ciertos, mientras que un hombre lo hace cuando a veces tiene del 60 al 65%, ¿no? O sea, el hombre se avienta, ¿por qué? Porque está educado para hacerse del espacio público. Entonces, aquí el punto es cómo nos reeducamos todas y todos para generar nuevas condiciones, ¿no? Que nos visibilicen, pero desde múltiples ópticas. Por ejemplo, algo en lo que a mí me gusta enfatizar, y si quieren luego platicamos, el lenguaje incluyente. El lenguaje nos tiene que visibilizar y nos tiene que incluir. Porque antes no hablábamos de arquitectas, porque no hablábamos de ingenieras, porque no hablábamos de juezas, porque no hablábamos de ministras, porque no había una realidad que requiriera ser nombrada. Pero resulta que ahora hay una realidad que soy yo, que es la directora, que es la
la investigadora, que es la científica, que es la astronauta, que requiere ser nombrada, ¿no? Y que transforma, fíjense que el lenguaje tiene una función, entre otras, performativa. El lenguaje puede transformar realidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, otro día hay que hablar del lenguaje incluyente, y hay que hablar de micromachismos, y hay que hablar de cómo se construyen nuevas reglas para la convivencia, y hay que hablar de los marcos jurídicos, y hay que hablar de los tipos de violencia, de las formas en que la violencia se expresa y de los espacios donde se da, para que entonces la ubiquemos y para que sepamos, pues esto es violento, ¿no? Y en todo caso, fíjense, generalmente siempre les decimos a las mujeres, ¿no? Tú cuídate y tú no hagas y tú no digas. Pero a los hombres nadie les decimos, tú no violentes, tú no acoses, tú no le pidas a tu novia las claves de tu teléfono, tú respétala, no importa cómo vaya vestida, tú no abuses del poder que tienes como maestro, como jefe, como compañero, ¿no? Para violentarla en esos espacios entre el acoso y el hostigamiento. Es decir, los temas de género, si se fijan, dan para múltiples, digamos, enfoques que nos van a permitir precisamente ir desarrollando esa sensibilidad. Hay quien dice que hay que ponernos unos lentes violetas en el género para detectar dónde están las asimetrías, para detectar dónde están las discriminaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya digamos que lo hacemos quienes juzgamos, por ejemplo, cuando aplicamos la perspectiva de género en los asuntos, y ya es, digamos, una labor mucho más especializada, pero que requiere que el elemento mínimo indispensable sea que seamos capaces de espacio. Y bueno, pues quedo a sus órdenes. Señora directora, un gusto saludarla por acá. Querido magistrado Froilán también, les agradezco a todas y a todos. Yo siempre estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Bien. Al contrario, gracias magistrado Froilán. Damos por concluida esta actividad académica. Les agradecemos a todas y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos pronto, Julia. Te mando un fuerte abrazo. Buenas tardes. Mucho éxito para ambos en sus proyectos, éxito, Gracias. y que todo ese talento sea reconocido como debe de ser, de ambos. Muchas felicidades y gracias a todos. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego.